Capítulo 2. Es demasiado tarde una vez que ya estás embarazada. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Ah. El ruido repentino me despertó. Espera, no estaba tan despierto. Miré la hora en mi PM, solo eran las 7 de la mañana. Aún estaba somnoliento. En mi estado de medio sueño, solo quería frotar mi entrepierna contra mi manta y quedarme allí. Esperaba que mamá se encargara de lo que estaba pasando, pero luego recordé que mencionó que estaría en la sede del escuadrón de decencia temprano hoy. Supongo que tendré que lidiar con ello, o más bien, tendré que levantarme y lidiar con ello. Mientras me levantaba de la cama con sueño. Okuma-san. Abre. Sé que estás ahí. La voz que venía del otro lado de la puerta era la de Fuwa-san. Su voz habitual, monótona y sin emociones, estaba extrañamente tensa esta vez, su respiración irregular. Fue entonces cuando una mala sensación recorrió todo mi cuerpo y mi mente finalmente se aclaró. Hoy era 1 de octubre. El día en que la ordenanza para proteger a los niños del crimen y criarlos de manera saludable entraría en plena vigencia. Fuwa-san, ¿qué está pasando? ¡Wow! Escóndeme. Tan pronto como abrí la puerta, Fuwa-san, aún con su bata de laboratorio, se precipitó dentro de la habitación. Con movimientos rápidos, cerró la puerta con llave, aseguró el cerrojo y luego soltó la criatura peluda que había estado sosteniendo dentro de su abrigo. Fuwa-san, ¿qué es eso? Sí. Este es mi querido perro, Pesu. Era un Shiba Inu bien cuidado. El perro miraba alrededor de mi habitación con curiosidad, inclinando la cabeza. Y allí, colgando entre sus patas, estaba su cosa. Completamente expuesta. ¿Por qué está aquí? ¿No lo estabas escondiendo en los suburbios? Las circunstancias han cambiado. Mira afuera. Ella abrió las cortinas y la ventana. ¿Qué demonios? Junto con el sol de la mañana, el aire del pueblo, inusualmente caótico para esta hora temprana, entró a raudales. Gritos enojados y el sonido de discusiones llenaban el aire desde todas direcciones. ¿Qué están haciendo? Justo debajo de nosotros, 3 miembros del escuadrón de decencia uniformados estaban irrumpiendo en una casa. Ignoraron las protestas del hombre que parecía ser el propietario y entraron a la fuerza. Oye, eso claramente es un abuso de autoridad, están registrando casas sin ninguna evidencia. Son como esos clientes molestos en los baños públicos para adultos que exigen servicio completo. Alguien llame a los tipos de aspecto aterrador para que se encarguen de esto. Aparentemente, ahora es legal. Fuwa-san sacó una ilustración obscena de su bolsillo del abrigo. Era una pintura desnuda, pero no del tipo que emocionaría a nadie. Estaba completamente desprovista de cualquier atractivo. Desde anoche hasta el amanecer, se distribuyeron estas a cada hogar en la primera ciudad designada de pureza. Los miembros del escuadrón de decencia están usando esto como excusa para afirmar que los hogares que reciben y almacenan materiales indecentes de SOX son una posibilidad. Están realizando registros en todas partes. ¿Qué demonios? No estamos haciendo nada de eso. Incluso si algunos sinvergüenzas como de Cluster Class estuvieran operando a nuestras espaldas, no hay forma de que hicieran algo tan estúpido. No me digas que es el escuadrón de decencia. Sí. Es probable que el 80-90% sea culpa de ellos mismos. Están echando la culpa de las ilustraciones obscenas que distribuyeron a SOX y a los habitantes del pueblo, y luego usan su autoridad insensible para ganar puntos. Su falta de lógica es realmente loca. Espera, ¿por qué trajiste a Pesu aquí, Fuwa-san? Esto es demasiado peligroso. Esos tipos van a prohibir incluso la mera posesión de un pene a este ritmo. Bueno, parece que desde que se aprobó la ordenanza, los estudiantes como yo, que somos considerados de alto riesgo, hemos estado bajo vigilancia del comité de disciplina. Han estado observando dónde escondo mis cosas. Fuwa-san apretó su puño. Hace aproximadamente 1 hora, recibí un informe de que el comité de disciplina desenterró las cosas que enterré en el parque y las confiscó.
Cuando corrí a buscar a Pesu, terminé siendo perseguida como violadora de la ordenanza. ¿El comité de disciplina? No me digas que el trabajo que Tsukimigusa y los nuevos miembros del comité de disciplina han estado haciendo últimamente fue... Hey, espera, este perro estúpido. Deja de montarme el brazo. ¿Vas a hacer que pierda mi oportunidad de casarme? Y Fuwa-san, deja de babear sin expresión mientras miras esto. Haz algo con este perro. Está respirando de manera extraña. Lo siento. Por lo general, se comporta bien, pero parece que ha decidido que tú estás por debajo de él. ¡Qué perro tan grosero! Espera, ¿hay algo húmedo en mi brazo? ¿Es esto realmente solo una cuestión de dominancia? Acabo de... No, sigo limpio. ¿Verdad? Próxima solicitud de SOX, Pesu-X Okuma-san. Está decidido. Detente. Otome ha estado aprendiendo ese tipo de cosas demasiado rápido últimamente, y entre los mayores, lo de la bestialidad está de moda. ¿En serio lo dibujará? No es broma. Tut, 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 tut. Ah. La puerta fue golpeada violentamente, y tanto Fuwa-san como yo saltamos. Abre. Somos el comité de disciplina. Tenemos razones para creer que esta habitación alberga materiales indecentes. Parece que mi suposición de que podría escapar solo como una persona que pasa mucho tiempo en interiores era demasiado optimista. ¿Solo? Fuwa-san, ¿no construiste una red con otros estudiantes? Con el trabajo en equipo que mostraste contra The Cluster Class, ¿no podrías haber logrado algo? La mayoría de ellos son inalcanzables. Eso significa: o han sido capturados por el escuadrón de esencia, o están resistiendo desesperadamente. Ni siquiera sé cuántos estudiantes de Tokyo Kagakuen se han convertido en víctimas. En cualquier caso, la situación es tan grave. Tut, tut, tut. Abre esta puerta. Lo siento. No tenía dónde más acudir, y terminé arrastrándote a esto. Fuwa-san agarró a Pesu y se movió hacia la ventana para escapar. Agarré su mano para detenerla. No sirve de nada. Probablemente han rodeado el apartamento. No lo lograrás, Fuwa-san. ¿Estás seguro? Un oficial del consejo estudiantil ayudándome a escapar. ¿Eres tú quien irrumpió pidiendo ayuda y ahora tienes dudas? Las funciones de aplicación del consejo estudiantil fueron levantadas recientemente. Además, el consejo estudiantil solo regulaba materiales indecentes, no vidas. Así que ahora mismo, te estoy ayudando sin importar SOX o el consejo estudiantil. De todos modos, primero, haz que este perro estúpido deje de montarme, dueño. Oye, esta vez no es solo preeyaculación, es una carga completa. Detente. Oye. Espera. No. Ah, qué ruidoso. ¿Qué está pasando tan temprano? Disculpen. Tan pronto como desbloqueé la puerta, 3 miembros del comité de disciplina irrumpieron. La persona que los lideraba hizo contacto visual conmigo, y me sorprendió más de lo que esperaba. Egoístamente, también me sentí algo traicionado. ¿Eres tú, Tsukimigusa? ¿Por qué estás haciendo una represión tan imprudente? Son órdenes del capitán. Eso es todo. Tsukimigusa respondió mecánicamente y comenzó a hurgar en los armarios y gabinetes. Clang. Susurro, susurro. El ruido de la habitación llamó la atención de Tsukimigusa. Tan pronto como entraron, Fuwa-san, cargando una gran bolsa, desapareció por la ventana usando una cuerda hecha de sábanas y cortinas. Rodeen la ventana oeste. El sospechoso está escapando. Tsukimigusa dio órdenes a través de su PM y salió de mi habitación tan rápido como había entrado. Está bien. Una vez que confirmé que Tsukimigusa y los demás habían bajado las escaleras, agarré la pesada bolsa de deporte del armario y salí corriendo por la puerta. Dentro de la bolsa estaba Pesu. Como no estaba castrado, el perro estaba inquieto y haciendo mucho ruido. Los miembros del comité de disciplina parecían confundir el ruido con la fuga de Fuwa-san, así que la llamada operación de escape de señuelo fue un éxito,
al menos por ahora. Pesu era un perro de cría fugitivo de una empresa de mascotas, y por conveniencia, le habían removido las garras y las cuerdas vocales. Aunque eso es útil para operaciones encubiertas como esta, también es un poco perturbador. Quédate callado, ¿de acuerdo? Metí la mochila con Pesu en la canasta de mi bicicleta. Con Fuwa-san rodeado por miembros del comité de disciplina en la parte trasera del apartamento, pedaleé lo más rápido que pude. El lugar de encuentro con Fuwa-san era la escuela primaria Kannagi, a unos 10 minutos de distancia. Como aún no era hora de clases, y es una escuela primaria, probablemente la represión no había llegado allí. Si pudiéramos llegar allí, podríamos reagruparnos. Con la atención de un pervertido merodeando por las calles con una revista oculta, presioné los pedales. Diamante negro. ¿Cuál es el estado actual? En la sede de operaciones, Okuma Ranko instó al equipo de comunicaciones a que dieran un informe. Era las 7 de la mañana, aproximadamente 1 hora y media desde el inicio de la primera operación de purga de la ciudad designada de la pureza. Los informes de éxitos estaban llegando de los oficiales del escuadrón de esencia y los miembros del comité de disciplina esparcidos por toda la ciudad. Actualmente, tenemos 45 arrestos y 389 individuos enviados a instalaciones de educación correctiva. Dado que las instalaciones correctivas están sobrecargadas, se han emitido boletos a 289 individuos y se les ha ordenado permanecer en casa a la espera de la verificación de identidad a través de PM. Ellos seguirán el currículo prescrito en las instalaciones en una fecha posterior. Bien, buen trabajo. Ranko dio una firme palmadita en la espalda, y el equipo de comunicaciones, luciendo orgulloso, regresó a su trabajo. Ranko salió de la sala de operaciones y se dirigió a la sala de espera donde los oficiales del escuadrón de esencia estaban en espera. Actualmente, 450 oficiales del escuadrón de esencia y miembros del comité de disciplina estaban desplegados en la ciudad. Divididos en 150 equipos de 3, habían aprendido a 434 individuos contaminados por SOX en la última hora y media. Y ahora, 150 oficiales en 50 equipos estaban en espera para la segunda ola. Gracias a la expansión del personal tras las actividades de SOX y el incidente de Cluster Class, así como la integración de la unidad directa de Ranko, la primera ciudad designada de pureza ahora contaba con una fuerza laboral que rivalizaba con las estaciones de policía más grandes de Japón. Sin embargo, Ranko creía que esta misma abundancia de personal había dado satisfacción a los terroristas, y los había hecho querer causar más ataques terroristas. El hecho de que no hubiera ocurrido terrorismo significativo en la ciudad durante años había contribuido indudablemente a la disminución de la efectividad de los oficiales. Pero Ranko no toleraría tal pereza ahora que estaba a cargo. Tan pronto como Ranko entró en la sala de espera, los 150 oficiales se tensaron. Finalmente es tu turno, parásitos ladrones de impuestos. Su voz, sin necesidad de amplificación por parte de un primer ministro, resonó en toda la sala. Escuchen, inútiles. Desprecio la indecencia. Es una ofensa a la vista, una ofensa al oído y absolutamente desagradable. Su mera existencia me hace querer perder la cabeza. Este sentimiento es puro odio. Así como lo había hecho con los 450 oficiales antes del amanecer, Ranko se dirigió a los 150 que tenía delante. Para erradicar la indecencia, desecharé mi humanidad. Desecharé mi feminidad. No importa cuántos insultos reciba o cuántas súplicas escuche, llevaré mi cuerpo maltratado hasta los confines del infierno para purificarlo. Te preguntarás por qué odio tanto la indecencia. Era una pregunta que Ranko, temida como la demoníaca de hierro, había escuchado innumerables veces en las últimas 2 décadas. La razón era simple. De niña, fue acosada por los chicos debido a su nombre. Eso es todo. En la escuela primaria, la acosaban con Ranko, Ranko, y la empujaban. En la escuela secundaria, le decían apodos horribles como Reina de la Orgía. Su cumpleaños, el 21 de julio, solo avivó el fuego, llevando a nombres sin sentido como Masturbación de Orgía 0721. La mayoría de la gente se encogería de hombros y diría, eso es todo. Pero cuando te ridiculizan con malicia por algo que no puedes controlar,
planta un demonio en tu corazón. Solo la persona que ha sido herida puede entender la profundidad de esa malicia. Por eso la mayoría de la gente no puede comprender el intenso odio de Ranko. Así que cuando le preguntan por qué está tan decidida a erradicar la indecencia, Ranko siempre responde: ¿necesitas una razón para matar una cucaracha? Es una táctica que aprendió de su conocida de larga data, Sofía. Apelar a las emociones en lugar de a la lógica convence a más personas. Aunque Sofía lo hace por pura emoción, no por cálculo. Dado que soy la encargada de esta operación, ustedes trabajarán como esclavos para erradicar la obscenidad. Sin protestas. Cualquier queja será recibida con un castigo severo. Díganme, ¿cuál es su trabajo? Erradicar la obscenidad. El personal, entrenado en solo unos días, respondió al unísono perfecto. Así es. El trabajo que se les ha encomendado a ustedes, gusanos, es borrar la obscenidad de este mundo. A cambio de chupar la sangre y el sudor de los ciudadanos, deben destruir la obscenidad. Para proteger las vidas pacíficas de los ciudadanos, como servidores públicos, debemos arrastrarnos por la tierra y soportar regaños y abusos. No es un trabajo agradable. Nunca sentirán un sentido de logro. Su orgullo debería haber sido aplastado hace mucho tiempo. Por eso, a partir de hoy, se convertirán en mis peones. Herramientas para desahogar mi odio. Ranko levantó su puño. Todas tus acciones están bajo mi mando. Todos tus errores son mi responsabilidad. Así que, garantizaré tu orgullo. Ella golpeó su puño contra el podio. Odio la obscenidad. Anhelo destruirla. Por eso te ordeno. Salgan. Aplasten la obscenidad que plague esta ciudad. Purguen completamente a la escoria sucia. Su rugido resonó como un trueno, sacudiendo el salón. Ranko activó su PM y comenzó a emitir órdenes a cada unidad. Unidades del 11 al 50, diríjanse a las instalaciones públicas designadas como se asignó anteriormente. Unidades del 1 al 10, vengan conmigo. El plan era atacar escuelas, hospitales, centros comunitarios y guarderías, lugares donde aquellos que habían escapado de la primera ola de represiones podrían esconderse, pensando que estaban a salvo durante este periodo. A su mando, 40 células de 3 hombres salieron apresuradamente del salón. Sus miradas estaban fijas en la salida, aunque de vez en cuando se lanzaban miradas envidiosas hacia las 10 unidades que acompañaban a Ranko. He oído que hay algunas personas astutas en esta ciudad. Puede que no puedas manejarlas solo. Yo me aseguraré personalmente de que sean aplastadas. El espíritu de lucha de Ranko ardía más brillante de lo habitual, alimentado por su deseo de venganza contra la mujer enloquecida que había escapado de su alcance hace unos días. Proyectó un mapa en el aire usando su PM. Primero, nos dirigiremos aquí. La instalación pública designada por Ranko fue la escuela primaria Kannaji. Un área donde, hace solo unos momentos, había llegado un informe sobre un perro callejero del grupo Nigasira que se había escapado. Diamante negro. Hey, 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 hey. Mientras pedaleaba mi bicicleta, mi boca se quedó abierta al ver el pueblo pasar. Espera un momento. No llevaba eso con el propósito de satisfacer deseos poco saludables, así que enviarme a la instalación correccional es ridículo. ¿Verdad? Tu cara es lasciva. Culpable. ¿Qué? Eso es solo difamación. Todos los juicios quedan a nuestro criterio. Llévatelo. Después de intercambios como ese, algunas personas estaban siendo arrastradas. Hey. ¿Qué estás haciendo buscando ahí? Detente. No detendremos la investigación hasta que hayamos revisado cada ubicación listada en el manual del capitán Ranko. O, como se esperaba de nuestro capitán endurecido por la batalla. Hemos encontrado contrabando. Aseguren a ese hombre. Hubo escenas donde la habilidad de mi mamá para encontrar libros eróticos estuvo en plena exhibición. Espera un momento. ¿Por qué estoy siendo señalado para un castigo de educación correctiva por algo así? Explicar eso violaría la ley de fomento del orden público y la salud moral. No podemos explicar.
No tenemos la obligación de explicar. Las reglas son reglas. Cumple. Te reportarás a la instalación correctiva en una fecha posterior. Un estudiante que vive en un apartamento, a juzgar por su uniforme, de una escuela que aún no era un objetivo de la difusión de educación sexual de SOX. Probablemente, había sido considerado en violación de la ordenanza debido a algunas pinturas desnudas, que apenas eran eróticas, que habían sido dejadas en su buzón por la división de orientación en medio de la noche. Realmente no tenía idea. Su rostro estaba lleno de confusión. Para empeorar las cosas, los oficiales de la División de Orientación, utilizando la Ley de Fomento del Orden Público y la Salud Moral, que prohibía toda expresión sexual, como escudo, le impusieron su juicio irracional, confiscaron los artículos y pasaron a la siguiente habitación. Por ahora, dado que aún había adultos que podían entender la obscenidad, estaban utilizando pinturas desnudas como pretexto para arrestos. Pero si esto escalaba, como había predicho alguna vez Kajo Bayame, incluso sostener un lápiz podría considerarse una violación de la ordenanza, llevando a arrestos. Había bromeado sobre cómo poseer un pene podría volverse ilegal, pero esto era peor. La verdad es más extraña que la ficción, como dicen. ¿Qué demonios es esto, realmente? Sin siquiera conocer los cargos, sin posibilidad de refutaciones, solo aceptar el castigo en silencio. ¿Qué tipo de educación saludable es esta? ¿Están tratando de crear robots sin mente o algo así? Si van a hacer eso, apúrense y hagan novias artificiales. Usen las renombradas células universales de Japón y la tecnología robótica para desarrollar muñecas de amor biológicas, sin demoras. Espera, eso suena como si pudiera causar un desastre biológico. Mientras estaba confundido, varios apartamentos y casas estaban siendo allanados por la División de Orientación, con cada vez más personas consideradas en violación de la ordenanza. La mayoría eran estudiantes, pero también había empleados de oficina siendo llevados en vehículos de la División de Orientación. ¿Están bien los maestros? Personas como aquellas que habían estado adorando alegremente copias de libros eróticos del bosque Yatsuga obtenidas por SOX o las ilustraciones eróticas en evolución de Otome Senpai. Si su cooperación con SOX se expusiera debido a las violaciones de la ordenanza, quién sabe cuántos cargos adicionales se enfrentarían. Oye, tú, detente ahí. En ese momento, un trío de oficiales de la División de Orientación apareció frente a mí. ¡Oh, demonios! Frené de golpe y me desplacé hacia una calle lateral. Detrás de mí, los oficiales de la División de Orientación en Vehículos me estaban persiguiendo. Estaban enviando mensajes frenéticamente en sus PMS, probablemente coordinándose con sus compañeros. Maldita sea. Dejen de usar sus dispositivos de comunicación tan eficazmente. Guarden eso para el sexo telefónico. Beep, 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 beep. ¿Quién demonios está llamando en un momento como este? Si es sexo telefónico, estoy totalmente a favor. Hola, hola. Oni-chan, ¿qué tipo de bragas llevas puestas ahora mismo? Colgué de inmediato. El número era de Kaho Senpai, pero definitivamente. Esto es algo que puedo ignorar. Beep, 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 beep. ¿Qué pasa ahora? Cuando respondí, Kaho Senpai protestó con un hey. ¿Por qué cuelgas en una emergencia como esta? Estoy un poco ocupado en este momento. ¿Estás en medio de un apareamiento? Ah, lo siento, no cuelgues. Finalmente, Kaho Senpai parecía listo para hablar en serio, así que expliqué brevemente la situación. Entendiendo que estaba huyendo con el perro de Fuwa, Kaho Senpai, tras pensarlo un momento, dijo: Entonces, deja la navegación a Kosuri. Sigue sus instrucciones y escapa. Aparentemente, la red de esclavos de la escuela secundaria de Kosuri aún estaba funcionando, y mientras supieran mi ubicación, podrían reunir información sobre los movimientos de la División de Orientación y guiarme a un lugar seguro. Pero no tengo tiempo para enviar y recibir información tan detallada. Incluso esta comunicación está muy ajustada. Los movimientos de la División de Orientación son demasiado inusuales.
Si tan solo hubiera alguien que pudiera manejar la comunicación con Kosuri por mí. Entonces déjamelo a mí. Otome-senpai. Antes de darme cuenta, Otome-senpai había saltado a la parte trasera de mi bicicleta a toda velocidad. Estaba fuera dando un paseo matutino para hacer bocetos cuando te vi y me sentí inspirado por la situación. Así que pedí un aventón. Esta persona realmente se entrega por completo a su arte, ¿eh? Como un mono. Además, quería experimentar este caos de primera mano. Como pago por ser tu navegadora, ¿qué tal si me llevas a dar una vuelta? Otome-senpai operó su PM, conectándose a Kosuri. Fufufu. Me encantaría pintar el alboroto de hoy como Guernica y decirle a la división de orientación en el futuro, esta pintura es obra suya. Con ella tan emocionada, me preocupa que se concentre en observar el pueblo y descuide la navegación, pero... Te dejo a ti, Otome-senpai. Bien. Primero, gira a la izquierda en esa esquina. Siguiendo las instrucciones de Otome-senpai, quien estaba proyectando un mapa en mi espalda con su PM mientras hablaba con Kosuri. Por cierto, Kajou-senpai, ¿cómo va todo por tu lado? Conociendo a Kajou-senpai, probablemente esté al tanto de la situación de los maestros y de lo que está sucediendo en las aguas termales Akekado. Bueno, un salarimán que vive cerca de mí fue arrestado por poseer una gran cantidad de ilustraciones de Loli. Ese tipo probablemente merecía ser arrestado de todos modos. Pero él solo era un salarimán cansado, así que sentí pena por él y empecé a dejar copias de ilustraciones de Loli cerca de su casa todos los días. Que te sanes, pensé. Esto es tu culpa. Pero no eran eróticas en absoluto. Todas eran solo ilustraciones de niñas pequeñas jugando. La más reveladora era un traje de baño escolar tradicional. ¿Y lo arrestaron por eso? Sí. Si algo viola la ordenanza depende completamente del juicio de la división de orientación. No tienen la obligación de explicar. A este ritmo, incluso el konjac o el almidón de papa podrían considerarse onaoles sospechosos y prohibidos. Todo está hecho un lío. Especialmente la cabeza de Kajou-senpai. Estoy revisando la situación ahora, pero por el momento, los aguas termales Akekado y los maestros están a salvo. Con este caos, quién sabe qué podría hacer Keisuke, así que mantente alerta. No hay forma de que tengamos suficientes manos para esto. Se siente como ser una chica de secundaria en un autobús con una tasa de tocamientos del 90%. Manos están alcanzando desde todas direcciones, y no puedo defenderme de todas ellas. Bueno, de alguna manera me las arreglaré. Deja esto en nuestras manos, y Tanukichi, cuida de ese pene tuyo. Espesu, maldita sea. Si ese pene es confiscado por la división de orientación, o peor aún, desechado, las cosas podrían complicarse aún más. Cuento contigo para proteger ese pene. Kajou-senpai me animó con un tono serio, luego colgó antes de que pudiera replicar. Solo quería decir, pene, repetidamente durante el caos, ¿verdad? Incluso sin que me lo digan, me aseguraré de escapar. A continuación, toma ese callejón estrecho a la izquierda. No te equivoques de agujero, chico virgen. Siguiendo las groseras instrucciones de Otome-senpai, giré el manillar. Me despido aquí. Aún hay muchas escenas que valen la pena pintar. Al llegar a la escuela primaria Kannaji, Otome-senpai desapareció en la ruidosa ciudad. Olvidé comprobar, pero espero que no deje sus propias ilustraciones tiradas en casa. Okuma-san. Mientras deambulaba por los terrenos de la escuela, me encontré con Fuwa-san escondida detrás de unos arbustos. Como no llevaba nada obsceno, llegó antes que yo. ¿Peso está a salvo? Sí. Perfectamente bien. Sacudí a Pesu de la bolsa, y él se movió emocionado. Pesu jadeaba pesadamente y saltó hacia Fuwa-san, quien lo atrapó. El perro estaba eufórico, moviendo la cola y lamiendo la cara inexpresiva de Fuwa-san por todas partes. ¡Qué perro tan inquieto! Ustedes dos se llevan bien. De verdad. Fuwa-san permaneció inexpresiva y tranquila, pero Pesu estaba tan feliz, corriendo en círculos a su alrededor y cargando juguetonamente hacia ella, dejando clara su relación habitual.
Incluso tú estás protegiendo desesperadamente a Pesu, así que debes preocuparte por él, ¿verdad? Sí, bueno. Es importante. Para explorar la cuestión de si un niño puede nacer entre un perro y un humano, Pesu es un sujeto de prueba necesario. ¿Qué intentas hacer con ese perro? Un poco de cría entre especies. No te preocupes, el sujeto de prueba humano no eres tú, Okuma-san, sino yo. Ni siquiera me consideres como candidata. ¿Qué demonios planeas, Fuwa-san? Te enfermarás y morirás. Si muero satisfaciendo mi curiosidad, es una muerte digna. No necesitas arriesgar tu vida para aprender esto. Un niño no puede nacer entre un humano y un perro. ¿Es así? Las nuevas ilustraciones de SOX tenían tales representaciones, así que pensé que podría ser posible. Esas están claramente etiquetadas como ficción. El trabajo de un científico es satisfacer la curiosidad y convertir la ficción en realidad, ¿sabes? Pensar en un futuro donde los hombres puedan quedar embarazados, se añaden agujeros extra de yaoi, o el semen sale disparado como una fuente debido a científicos descontrolados me da escalofríos. La ética es importante. Pero bueno, dado que sabes mucho más sobre este tipo de conocimiento que yo, congelaré el plan por ahora. Decisión sabia. Mantente tal como eres, Fuwa-san. Mientras sostenía el emocionado Pesu, Fuwa-san y yo nos escondimos en los arbustos. ¿Y ahora qué? Elegimos este lugar como un escondite temporal, pero la escuela comenzaría en menos de una hora. La división de orientación probablemente no vendría a la escuela primaria, pero si nos encontraban el personal, sería malo. Al menos, moverse con Pesu hoy será difícil. De cualquier manera, es un camino espinoso, pero tendremos que pasar el día aquí en el terreno de la escuela y esperar a que la red de estudiantes se recupere. Busquemos un cobertizo de almacenamiento o algo donde escondernos. Volviendo a meter a Pesu en la bolsa, comenzamos a movernos. Por cierto, fue alrededor de mediados de agosto, cuando me llamaste con esa pregunta ridícula. ¿Cómo detengo a un perro de montar? Esa era el tipo de llamada absurda que me hacía querer sacudir la cabeza. Sí. Alrededor de ese tiempo. Realmente te has encariñado con él en menos de 2 meses. Desde que se escapó de una empresa de mascotas, probablemente no lo trataron bien, y he escuchado de Yutori que domesticar a un perro adulto desde cero suele ser difícil. Fue difícil al principio. Corría descontrolado en la habitación, lo de lanzarse sobre mí era lo de menos, y cuando me montó y comenzó a frotarse, honestamente era peligroso. Esta persona es realmente tranquila. ¿Se enojaría si alguien le tocara los pechos? Me mordió varias veces, y si hubiera tenido garras o colmillos, habría sido peligroso. Por cierto, Pesu no tiene cuerdas vocales, ¿verdad? Sí. Se las quitaron, así que cuando lo conocí por primera vez, no pude evitar preguntar, ¿eres realmente un perro? Afortunadamente, sus partes masculinas estaban intactas, así que no fue un problema. Sí, el problema es tu cabeza, Fuwa-san. Mientras tenga sus partes masculinas, ¿está bien? ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Bueno, a veces incluso nosotros los chicos pensamos en pecho saliendo del suelo, así que no puedo hablar mucho. Tú también piensas en eso, ¿verdad? Pechos salvajes. Nota, ¿quiénes son nosotros? Calavera. Bueno, su travesura no ha cambiado, pero ha comenzado a sonreír mucho más. Fuwa-san acarició la bolsa que contenía Pesu y se acercó a la ventana de un cobertizo de almacenamiento que encontramos. Todo está bien cerrado. ¿Deberíamos conseguir la llave del edificio escolar o forzar la entrada? Fue entonces cuando sucedió. Desde la carretera más allá de la cerca, resonó el sonido de puertas de automóviles cerrándose de golpe. Capitán, ¿está bien esto? Aún no hemos recibido aprobación para registros forzados de instalaciones públicas. Si esperamos eso, dejaremos escapar a los astutos criminales. Ya hemos seguido las grotescas órdenes de arriba para difundir materiales obscenos e inflar los números de arrestos. Esto debería dejarse a nuestro criterio. Pero... ¿no escuchaste antes de que saliéramos?
¿yo asumiré toda la responsabilidad? Si nos enfocamos solo en los números de arrestos superficiales y dejamos escapar a la verdadera escoria, no tiene sentido. Sigue mis órdenes. Sí, señora. La firme voz que venía más allá de la cerca. ¿Por qué está mamá aquí? ¿Tu mamá? ¿La mujer que te sacó de tu lugar adecuado está justo allí? Perdona que te rompa la curiosidad, pero mi mamá es una oficial de alto rango en la división de orientación. Hoy sigue intensificándose. Fuwa-san, que parecía entender la situación, jadeó. En este momento, incluso un toque en el pezón pasaría desapercibido. Aún así, no puedo creer que no notamos su acercamiento. Fuimos demasiado descuidados. La red de esclavos de Kosuri debe estar ocupada con otras tareas, y la división de orientación podría estar usando vehículos sin marcar. Deberíamos haber sido más vigilantes. Pensamos que la escuela primaria sería segura. Incluso los niños de primaria pueden quedar embarazados si ya han comenzado su periodo. Es demasiado tarde para arrepentirse de la negligencia después de quedar embarazada. Espera, ¿de qué estamos hablando? De todos modos, necesitamos entrar en el edificio de la escuela y escondernos. ¿Quién está ahí? En el momento en que Fuwa-san y yo comenzamos a correr, mamá saltó la cerca y aterrizó en el suelo. ¿Tú, Tanukichi? Vio mi cara. Una vena estalló en la sien de mamá. Sí, estoy muerto. Estoy tan muerto. Como si fuera a rendirme. Corre, Fuwa-san. Pero la puerta de la escuela ya estaba bloqueada por vehículos de la división de orientación, y los oficiales estaban entrando al terreno de la escuela desde múltiples direcciones. ¿Qué demonios están planeando hacer? Ríndete, hijo idiota. Wow. Solo un momento de duda fue suficiente para que mamá me derribara. Fuwa-san, llevando a Pesu, se detuvo y miró hacia atrás. Corre, Fuwa-san. Asintió y comenzó a correr, pero... ¿Cuál es el significado de esto? Explícate, Tanukichi. Fuwa-san fue atrapada fácilmente, y los dos tuvimos que sentarnos en seiza frente a mamá. Pesu fue sacado de la bolsa, y mamá sostuvo su correa como contrabando confiscado. Solo estaba ayudando a un amigo en necesidad. Eso es todo. Si tu amigo estuviera robando en una tienda y corriendo de la policía, ¿lo regañarías o lo apoyarías? La lógica irrefutable de mamá me hizo querer callar de forma reflexiva. Pero eso está mal. Tanto el razonamiento de mamá como mi decisión de permanecer en silencio aquí son errores. ¿Perros etiquetados como artículos de expresión poco saludables? Eso es ridículo, no hay nada ilegal en esto. Este perro no ha pasado por los procedimientos adecuados. Si vas a decir eso, entonces yo tampoco, y este tipo no es un artículo de expresión ni nada por el estilo. Lo es. La ley lo establece claramente. Un perro criado a través de intervención humana repetida, liberado al público sin los procedimientos adecuados, es indudablemente un artículo de expresión poco saludable. Tú terco, este perro no es obsceno, son ustedes los que lo miran con mentes sucias. Justo cuando estaba a punto de responderle a mi madre, Pesu comenzó a montarme el brazo. ¿Está confundido o algo así? Oye, tú, perro estúpido. Cuando estoy en medio de una discusión seria. Si estuvieras en la naturaleza, te comerían vivo por no entender el tiempo, el lugar y la ocasión, mascota tonta. Por cierto, si un humano hiciera lo mismo, sería socialmente arruinado. Ah, por eso no soporto a estas mascotas descuidadas y consentidas, son todas bombas de tiempo de perversión, opinión sesgada, punto. Lo siento, señora Okuma. Parece que Pesu considera el montarse como una forma de aliviar el estrés. Su entrenamiento aún no está del todo completo. No es un adicto a la masturbación, dame un respiro. Asqueroso. Mi madre escupió esas palabras y luego ordenó a sus subordinados que cargaran a Pesu en el vehículo del escuadrón de decencia. Mamá, espera. ¿Aún se le puede entrenar adecuadamente? Han pasado 16 años desde que se promulgó la Ley de Orden Público y Desarrollo Saludable de la Moral. Incontables mascotas han sido confiscadas en ese tiempo.
No hay razón para hacer una excepción con ese perro. Mi madre me interrumpió sin dejar lugar a discusión, luego tiró bruscamente de Fuwa-san para ponerlo de pie. Eres el dueño de ese perro, ¿verdad? Como infractor actual de la ordenanza, vienes con nosotros. Lo suponía. Está bien, cumpliré en silencio. ¿Mamá? Basta, Tanukichi. Esta es la ley. Después de entregar a Fuwa-san a sus subordinados, mi madre me agarró del cuello y susurró en voz baja. Haré lo que pueda para asegurarme de que su vida sea salvada. Dado que originalmente pertenecía a alguna empresa, es difícil decir cómo terminarán las cosas. Pero si causas más problemas, ¿también te llevarán? ¿A quién beneficia eso? Con eso, mi madre me empujó a un lado y se fue con sus subordinados, habiendo completado la confiscación en la escuela primaria Kannahi. La hora era 7:30 de la tarde. Los gritos enojados del escuadrón de esencia y de los ciudadanos aún resonaban por toda la ciudad. La ordenanza para proteger a los niños del crimen y criarlos saludablemente, promulgada el 1 de octubre, causó estragos en la primera ciudad designada pura y hermosa durante varios días después. Al final, más de 1.000 hogares fueron sometidos a inspecciones forzadas, casi 100 personas fueron arrestadas y más de 1.000 menores fueron enviados a instalaciones de educación correctiva. De los más de 1.000 enviados a educación correctiva, un asombroso 20% eran estudiantes de la escuela secundaria Tokioka Gakuen, lo que efectivamente obligó a la escuela a cerrar. El director, los miembros de la junta y otros funcionarios escolares celebraron reuniones de emergencia con los padres, llegando incluso a postrarse en disculpa. Solo después de todo esto, nosotros, los residentes de la primera ciudad designada pura y hermosa, realmente entendimos el aterrador alcance de esta ordenanza. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.